Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de estos pequeños vídeos que voy haciendo de historia, pero un poco especial, dedicado a que estamos ya cerca de Halloween, pues voy a hacer un vídeo de historia, pero a la misma vez de misterio. Algo un poco inquietante, un caso real, el cual es para algunos quizás conocido y un caso famoso e inquietante de un barco fantasma real, algo inquietante, algo curioso y algo encima que prácticamente toda la historia la conocemos bien, menos algunas cosas misteriosas que ya veremos. En este caso, el misterio del mar y celeste. Comencemos con la historia. Bien, la historia comienza en 1861, cuando un buque fue botado en Nueva Escocia, Canadá, con el nombre de Amazon. Es el que podéis ver en este cuadro eh, de época, de un autor francés desconocido. Dice, el buque se botó en Nueva Escocia con el nombre de Amazon. Sus datos de registro, es decir, cuando se matriculó el barco, era que era un bergantín de 2 mástiles con 30,3 metros de eslora, es decir, su longitud, 7,8 metros de manga, su ancho y un desplazamiento de de 198,42 toneladas, dedicado principalmente al transporte de mercancías. Y se dedicó a ello sin ningún incidente destacado hasta 1867, es decir, durante 6 años estuvo navegando por diversos sitios sin ningún incidente destacado. Era un barco normal. Pero la mala suerte quiso que en 1867 embarrancó cerca de la isla de Cabo Bretón, en Canadá, y quedará el barco en mal estado. Después de eso se vendieron los restos del barco a un empresario de Estados Unidos que le cambió el nombre una vez el barco pasó a bandera estadounidense de Amazon a Mary Celeste. Y bueno, y estuvo cambiando de manos varias veces por temas de impagos, se hicieron varias reformas y tuvo una suerte dispar en la que, lo he dicho, durante unos cuantos años, desde 1867 hasta 1872, el barco fue cambiando bastantes veces de manos, nunca se hacía a la mar y bueno, pues tuvo algunas reformas que aumentaron un poco su desplazamiento, aumentaron un poco su eslora, pero prácticamente era el mismo barco que seguís viendo en este cuadro. Pero la cosa cambia en el año 1872. Bien, ¿por qué cambia? Pues porque en ese año el barco es comprado por Benjamin Briggs, del cual podéis ver una foto que se conserva de dicho personaje, del capitán Benjamin Briggs. Bien, vamos a hablar un poco primero de este personaje, puesto que es quizás el protagonista de la historia. Nació en 1835 en Massachusetts. Era muy cristiano, un cristiano muy, muy devoto, e incluso siempre que se habla de él y en varios artículos y demás, sacan a relucir que era una persona muy creyente, que leía a menudo la Biblia y que participaba mucho en la comunidad de su iglesia y demás. Era una persona bastante creyente. Bien, que en 1862 contrajo matrimonio con Sarah Elizabeth Cobb, que era su prima, y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Bien, pues este pasa a ser el dueño y capitán de el Mary Celeste, de acuerdo con un aspecto similar al que veis en este grabado de época, en el cual pues se puede ver el bergantín Mary Celeste con su aparejo de 2 mástiles navegando y demás. Este era el aspecto similar al que tenía en el viaje del cual vamos a hablar.
el viaje que hizo que entrara en la leyenda. Bien, en 1872 se realizaría el capitán Benjamin su primer y último viaje con el Mary Celeste. También embarcó con él su mujer y su hija pequeña, y 6 tripulantes más. Era la dotación del Mary Celeste, es decir, el capitán, su mujer, su hija, las cuales no participaban en las labores marineras, y 6 tripulantes más, entre un oficial, un suboficial y 4 marineros, de diferentes orígenes. Embarcaron con la tripulación y zarpó el 7 de noviembre de 1872 de Nueva York, teniendo como destino el puerto italiano de Génova y transportando una carga, esto será importante también para la historia, de 1.701 barriles de alcohol para la industria, alcohol de tipo industrial. Nada de alcohol para beber, por si lo estáis pensando. Esto será importante para la historia. Ya veréis por qué. No, alcohol pensado para la industria, para procesos industriales que transportaba desde Nueva York al puerto de Génova, en Italia. Bien, esto era la cosa. Bueno, pues después de partir el Mary Celeste tuvo bastante mal tiempo, pero bueno, siguió navegando y la última entrada del diario de a bordo del Mary Celeste data del 25 de noviembre. Contad que el barco había salido el 7 de noviembre, es decir, habían transcurrido 12, 12 no, ya estoy medio tonto, 13 días de navegación. 13, perdón, ya no sé ni contar. Ay, ya no sé ni contar. Si es que al final me va a afectar tanto terraplanismo. Habían... Eran... 18 días de navegación. 18 días de navegación. Joder, me lo tendría que haber dejado apuntado. Me lo tendría que haber dejado apuntado. Bueno, es lo que tiene. Bueno, pues hasta entonces en el diario, durante estos 18 días de navegación, no había habido ninguna entrada remarcable y no constaba ningún problema a bordo durante ese tiempo, más allá de que había habido mal tiempo. Bueno, y ahí termina la última entrada del diario. Pero el 5 de diciembre, es decir, unos cuantos días después, de 1872, el barco británico Dei Gratia divisó al Mary Celeste a unas 400 millas de las Islas Azores, pertenecientes a Portugal. El capitán del Dei Gratia se sorprendió cuando encontró al buque a la deriva sin un alma a bordo. No había nadie. No había nadie a bordo del Mary Celeste cuando lo encontró el Dei Gratia. Cuando subió un grupo de abordaje del propio Dei Gratia, se vio que el buque no tenía daños. Las pertenencias de los tripulantes, algunas sobre todo del capitán de cierto valor, estaban todas en sus sitios. El único bote salvavidas que llevaba el Mary Celeste no estaba en su sitio, no estaba el bote salvavidas y bueno, una de las bombas de achique del barco estaba desmontada. La carga estaba más o menos intacta y en el buque se encontraban provisiones y comida tranquilamente para un trayecto de 6 meses de longitud. Es decir, había comida en abundancia, estaban todas las pertenencias y estaba toda la carga. Y el barco no presentaba ningún tipo de daño. Pero se lo encontraron a la deriva con parte de las velas bajadas, es decir, que para que pudiera navegar, pero sin ni una muestra, nada, ningún rastro de nada de la tripulación. Y el bote salvavidas había desaparecido.
A partir de aquí surgió el misterio del Mary Celeste, y a falta de pruebas que sugirieran qué había pasado realmente, surgieron multitud de teorías, a cada cual más loca. Y claro, dentro de esas hipótesis, a lo largo del tiempo han surgido todo tipo de ideas, desde krakens hasta aliens, como veis por aquí. Decir que el dibujo en ambos casos, el dibujo del barco no coincide con el mericeleste, pero es lo que he encontrado para representar mejor estas ideas locas. Vamos a hablar algunas de estas ideas que se presentaron, algunas de estas hipótesis no tan locas como aliens o krakens, ¿de acuerdo? Una de las primeras que se pensó es que la tripulación había bebido parte del alcohol de la carga. Recordad que era alcohol para uso industrial, un alcohol que para el consumo humano sería extremadamente tóxico, y se habría producido un motín que hubiera acabado en la muerte posiblemente del capitán y su familia, y la tripulación se hubiera ido con el bote salvavidas a un destino incierto del cual se desconocía. Pero esta hipótesis no cuadraba porque no se encontró ningún signo de violencia a bordo. No había nada que hiciera pensar que hubiera habido ningún tipo de muerte, no se encontró ningún tipo de mancha de sangre, no se encontró nada que pudiera hacer pensar que esta idea de un motín debido bueno, ¿cómo se dice? Al alcohol pudiera tener sentido. Otra hipótesis, debido a que estaban cerca también de las costas de África y en aquella época aún había cierta piratería activa, que hubiera sufrido el ataque de piratas, lo cual tampoco tenía sentido debido a que igualmente tampoco se encontraron ninguna muestra de violencia de ningún tipo, y sobre todo que las pertenencias de los marineros y de la familia del capitán, algunas como ya hemos dicho que tenían un bastante valor, seguían todas en su sitio perfectamente y la carga perfectamente estibada en su bodega. Es decir, que pirata salta un barco, se carga a la tripulación o se la lleva, pero no roba los objetos de valor y no roba la carga del barco. O no apresa directamente el propio barco entero. No tenía demasiado sentido. Es decir, hubieron, como veis, hipótesis de todo tipo. Otra hipótesis medianamente plausible y que pudiera explicar el resultado, es que hubiera habido alguna tempestad y que o mal tiempo que dañara aunque fuera algunos de los barriles de la carga de alcohol. Bueno, estos barriles de la carga de alcohol, se sabe que alguno sí que estaba un poco dañado y que hubieran soltado parte de su alcohol dentro de lo que sería la bodega del barco. Y el alcohol, al haberse evaporado, habría producido gases, y la tripulación, por miedo a una explosión fortuita, hubiera abandonado rápidamente el barco. Podría ser una posible explicación más o menos eh, plausible del por qué abandonar una nave la cual parecía intacta y que, bueno, no tenía ningún daño, estaba en condiciones de navegar y que no había nada de por medio que hiciera pensar que, bueno, que valía la pena abandonar el barco. También hay que remarcar que después de esto el misterio siguió aumentando y siguió creciendo porque en 1884 Arthur Conan Doyle, sí, el famoso autor de Sherlock Holmes, escribió un cuento basado en el Mary Celeste, del cual aquí veis la portada. J. Habakuk
Jepson Statement. Sí, seguro que he pronunciado el nombre fatal, pero eso hizo que aún se popularizara más la historia del Mary Celeste y que aún crecieran más sus mitos y los misterios alrededor de este extraño caso de este barco desaparecido. Y bueno, desaparecido no, el barco no desapareció, de esta tripulación desaparecida y de este barco fantasma encontrado, este derelicto flotante que se encontró. También destacar como anécdota que Conan Doyle también escribió bastantes cuentos ligados a temas marinos, como por ejemplo aquí hay la portada de un libro que se llama El capitán del Pole Star, de la estrella polar, y otros cuentos de Arthur Conan Doyle. Es decir, era un hombre que gustaba de temas marinos y escribió bastantes cuentos y relatos sobre temas marinos, por si no lo sabíais. El autor de Sherlock Holmes. Bueno, pero a todos estos, ¿qué pasó con el barco? Bueno, pues vamos a continuar con ello. Vamos a continuar con ello. Bien, antes de llegar a esta imagen de aquí, vamos a hablar un poco qué pasó después con el Mary Celeste hasta llegar a la imagen que estáis viendo en pantalla. Porque, bueno, la historia del Mary Celeste sigue siendo pintoresca, como veréis. Sigue siendo pintoresca hasta su final. Este barco no podía tener un final normal. El barco fue llevado por el Dei Gratia a Gibraltar y reclamaron su derecho de salvamento, de haber salvado el barco y demás, y pedir que al armador del barco que les pagara una indemnización y, bueno, en resumen, cobrar dinero. Cobrar dinero por haber rescatado el Mary Celeste. Bueno, hasta ahí todo normal, es lo propio, es lo que dicta la ley del mar, pero para eso se tiene que hacer un juicio para fijar que, cuál es el pago que se le tiene que dar al barco de Igratia por haber salvado el Mary Celeste y demás. Bueno, el juicio se convirtió un poco en una especie de espectáculo en el cual pues surgieron muchas de estas hipótesis que hemos hablado antes. Incluso se llegó a acusar a la tripulación del Dei Gratia de haber capturado el Mary Celeste y haberse cargado a la tripulación del Mary Celeste para quedarse el dinero del rescate del barco. Nunca se pudo probar nada. Se dijo que sí que se habían encontrado manchas de sangre en la espada del capitán y luego se comprobó que no eran de sangre. Se dijo que, bueno, surgió de todo. Acabó siendo un juicio un poco espectáculo llevado por el almirantazgo británico y al final, debido a que no había pruebas concluyentes de nada, de nada, al final el armador del buque, que tuvo que ir hasta Gibraltar para poder liberar el barco y que el barco pudiera terminar su trayecto y llevar la carga a Génova y demás, pues bueno, al final se fijó un pago de 1.700 libras esterlinas oro, un pago importante pero muy inferior a las ideas de lo que pensaban haber percibido por este barco los marineros, bueno, la tripulación del Dei Gratia. Ah, es más, la tripulación del Dei Gratia tampoco ayudó a disipar sus dudas de haber tenido alguna posible implicación porque el Dei Gratia zarpó y no asistió al juicio. Y bueno, fue un poco un espectáculo con el cónsul estadounidense defendiendo los intereses del armador porque era estadounidense y el barco era de bandera estadounidense, los británicos que querían sacar la mayor tajada posible para la tripulación y la Marina Real. Bueno, se convirtió en un auténtico espectáculo. Bueno, después de todo, al final del juicio, que duró casi un año, el Mary Celeste, con una nueva tripulación, zarpó de Gibraltar y por fin llegó a Génova. Por fin llegó a Génova y pudo entregar su mercancía. Pero bueno, la cosa, el barco continuó navegando bajo diversos capitanes y volvió a cambiar de manos diversas veces hasta 1885.
en el cual el capitán actual que tenía el Mary Celeste en ese momento decidió hundir el barco. Pero no solo hundirlo, no iba a hundirlo, porque sí. Dijo que cargó el barco con mercancías de muy poco valor y dijo que a la aseguradora que llevaba un cargamento muy valioso hizo que el barco estuviera asegurado por más de 30.000 dólares de la época, una suma actualmente exorbitada si lo cambiáis al dinero actual. Bueno, y entonces decidió hundir su barco fraudulentamente cerca de las costas de Haití, para así cobrar el dinero del seguro porque se había hundido el barco y se había perdido esa supuesta valiosa carga. En realidad llevaba una carga que valía una mierda, pero daba igual porque el objetivo era hundir el barco. Y bueno, pues al final la aseguradora se dio cuenta y pudo comprobar y demostrar que el capitán había hecho fraude, no le pagó el dinero del seguro y los restos del Mary Celeste, como podéis ver en la imagen, reposan actualmente cerca de la isla de Haití a poca profundidad. Y esta es una imagen prácticamente actual de lo poco que se puede encontrar de los restos de este misterioso barco con una historia tan curiosa y unas desapariciones tan curiosas. Pero como epílogo, en el año 2002 se hizo una nueva investigación sobre lo que pudo suceder en este buque, en el Mary Celeste. Y bueno, voy y la he dejado para el final porque quizás es la explicación más plausible, aunque no comprobada, de lo que pudo haber pasado. Aparte de todas estas múltiples hipótesis misteriosas, porque, joder, es bastante misterioso encontrarte en mitad del Atlántico un barco intacto sin ningún tripulante ni ninguna muestra de violencia. Pero bueno, en el año 2002 la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar usando varios métodos modernos y reconstruyó la deriva del barco fantasma del Mary Celeste y dedujo que el capitán tenía una brújula defectuosa y estaba irremediablemente fuera de rumbo. El Mary Celeste estaba a unos 140 kilómetros al oeste de donde debería haber estado. Es decir, es posible que la brújula del Mary Celeste no estuviera en buen estado y el barco estuviera navegando por donde no tocaba. ¿De acuerdo? Bien. El capitán cambió el rumbo hacia la isla de Santa María, en las Azores, y probablemente buscando refugio del clima que se encontró. Recordad que en el diario de a bordo decía que se estaba encontrando mal tiempo. Hasta aquí todo bien, pero esto no haría que el capitán abandone el barco. Sin embargo, MacGregor también se enteró de que el barco se había reacondicionado hacía poco tiempo y que el polvo de carbón y desechos de la obra probablemente habrían obstruido las bombas que extraen el agua, algo muy importante en los barcos debido a que cuando hay mal tiempo, llueve o hay tempestad, las olas pasan sobre la cubierta y hace que entre agua en el barco. Ese agua tiene que ser achicada por las bombas del barco. Si las bombas no funcionan, el barco corre el riesgo de hundirse. Debido a que, claro, vas embarcando agua y, bueno, ya sabéis lo que puede acabar pasando. Si las bombas no funcionan, no hay forma de bombear el agua y podría haber llegado a la sentina del barco, por lo que el capitán Briggs podría haber decidido que con el barco fuera de rumbo y probablemente cerca de algún terreno, la tripulación debería reducir riesgos y simplemente intentar salvarse abandonando el barco y dirigiéndose a tierra. Esa podría haber sido la historia más probable. Quizás porque esta última teoría está basada en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, podría ser la más cercana a la realidad. La visión de MacGregor no es universalmente aceptada, ni siquiera definitivamente demostrable, pero por lo menos se alinea con la evidencia, como por ejemplo de que se encontró una de las bombas de achique desmontadas, que se presupone que intentaron desmontarla para intentar arreglarla y que volviera a funcionar. Bueno, y esta sería la última teoría sobre este misterioso barco, el Mary Celeste. Ya habéis visto, una historia bastante misteriosa, inquietante, que tiene varios giros de guión, incluso un final del barco totalmente extraño.
Espero que os haya gustado esta historia debido a que como se acercaba a Halloween, pues quería traer alguna historia más de misterio y que no sean siempre historias bélicas las que traigo a esta sección. Aunque sigo con el tema náutico porque es un tema que me gusta y la historia del Mary Celeste ya hace años que la conocía y bueno, me pareció una historia adecuada para tratar aquí debido pues eso, cercanía de Halloween, además pues una historia más o menos interesante. Espero que os haya gustado y cualquier cosa tenéis la caja de comentarios a vuestra disposición. Nos vemos en el próximo capítulo de estos pequeños vídeos de historia.